Regocíjense las islas incontables, nubes y tinieblas lo rodean. La justicia y el derecho son la base de su trono. Alégrense justos en el Señor. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alégrense justos en el Señor. Nace la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos en el Señor y alaben su santo nombre. Alégrense justos en el Señor. Alégrense justos en el Señor. Hola, buenas noches. Qué gusto que nos volvemos a encontrar hoy, este día, lunes 18 de mayo del 2026, en nuestro querido espacio bíblico vía Zoom, para continuar con nuestro estudio de la historia de la salvación. Vamos, como siempre, dando inicio, rindiendo honor y gloria a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret, y te invito a que de corazón digamos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Muy bien, pues una vez más, agradecidos con Jesús de Nazaret y su Espíritu Santo, que nos tienen la misericordia de estar entre nosotros para ayudarnos a entender mejor la sabiduría de Dios Padre. Tenemos nuestra petición particular de esta noche, la del Papa León XIV. Él tiene costumbre en cada mes de tener una intención aplicable a las oraciones de toda la feligresía para ese mes, y no lo habíamos hecho este mes. Y esta petición, a sugerencia de él, es pedir a Dios Padre por la alimentación en todo el mundo. Parece mentira que a estas alturas de la vida, de los avances tecnológicos en todas las áreas, estemos asediados por problemas con alimentación. Y esto viene de por muchas razones, ¿no? Desafortunadamente, los alimentos son moneda de cambio de grupos poderosísimos en todo el mundo, que imponen su
realeza a base de presiones sobre toda la humanidad, por un lado. Por otra parte, en que tristemente, pues ahorita con todos los conflictos bélicos que hay, esto ha incidido en una elevada eh, carestía, en un elevado incremento de los precios de todos los alimentos en todo el mundo. Desafortunadamente, pues, los alimentos no tienen patitas para llegar a los últimos destinatarios. Se requiere transporte, se requiere mucha logística y todo eso se ve muy afectada por los incrementos brutales que está teniendo todo el desplazamiento de mercaderías por cualquier medio. Entonces, esto está siendo sumamente sensible el problema para muchísima gente, en que cada día tienen que destinar mayor cantidad de su exiguo presupuesto para alimentación. Imagínate la necesidad básica amenazada por la carestía y por los problemas en la distribución de los alimentos. Por eso, nuestra petición es, punto número uno, que le pidamos a Dios Padre que tenga misericordia sobre todo de las clases sociales y económicamente vulnerables más necesitadas, para que no les falte ese alimento. Y por otra parte, para que los que tienen que ver con una distribución equitativa y racional, lo hagan, que no vean en todo negocio, que vean la satisfacción de que en el mundo todos podamos comer. Y por último, hacia ti, la invitación a que no desperdicies alimento, a que lo dimensiones bien, que lo disfrutes y agradezcas a Dios Padre que tienes en tu mesa todos los días alimento. Pero si algo tienes que te sobre de tu dieta diaria, no lo tires, no lo eches a perder deshaciéndote de él sin antes pensar si eso le puede ser útil a alguien más cercano a ti. Te vas a espantar cuando veas cuánta gente necesitada hay a tu alrededor y que muchas veces las ignoramos. Entonces esa súplica va especialmente dirigida a que te concientices, hagas una ingesta racional y la disfrutes, pero que los sobrantes de tu alimentación no los desperdicies, que les encuentres un uso para alguien más necesitado y que a través de esa acción podamos todos seguir adelante en nuestra nutrición. Pues que así sea. Y te quiero comentar que el cántico con el que abrimos esta noche nuestra sesión está inspirado en el Salmo 97 de la nomenclatura hebrea, que tiene como título Yahvé triunfante. Este salmo es un himno y al decir la palabra himno significa que hay alabanzas constantes a Yahvé Dios, a Dios Padre para nosotros, y que nosotros, que después de que analizamos muchos libros de la Sagrada Escritura y que estamos ufanados en conocer más la palabra de Dios, eso significa que nos pongamos lentes cristianos y que veamos en la expresión de la narrativa de los salmos la prefiguración de nuestro Cristo y Señor de Jesús en todos los salmos. Sabemos que los salmos es uno de los tres ingredientes que tenían que cumplirse en la persona de Cristo, y por esa razón el libro de los salmos es el libro que sostiene la liturgia de las horas en nuestra religión. Y este sostenimiento viene desde tiempos del Antiguo Testamento. Por eso este salmo, que se entonaba cuando iban en peregrinación el pueblo de Israel, nos habla mucho de la
escatología de los últimos tiempos, la narrativa que tiene este salmo, nos hablan de la gloria de Dios en la persona de Cristo en los tiempos de la parucía. Pero entonces, repito, esto lo vivían y lo entonaban también el pueblo elegido de Dios, eh, los judíos, en el Antiguo Testamento. Y ahora lo seguimos entonando nosotros en el Nuevo Testamento, en la liturgia de las horas. Por esa razón se dice que quien conoce los salmos, conoce la Biblia, porque en esos 150 bellos salmos que contiene, habla de diferentes épocas, desde la creación del hombre hasta el fin de los tiempos. Y es muy bello, además de que es relajante conocer a través de los salmos la historia de la salvación. Bueno, pues dicho lo anterior, vamos a continuar con nuestro análisis de la historia de la salvación, para lo cual quiero remitirme a una lámina que ya nos ha acompañado en distintos momentos para que nos ubiquemos. En esta historia del Israel bíblico, vemos que tenemos 10 distintas etapas y en el paso del curso que estamos desarrollando, ya hemos visto las dos primeras etapas totalmente y estamos concluyendo la tercera etapa, la era de Moisés y los acontecimientos del Sinaí. Eh, de la mano de esto, posteriormente comenzaremos a ver la conquista de Canaán y el período de los jueces. Pero esto es interesante porque además de que aquí nos habla de una manera somera en qué consiste la historia del Israel bíblico hasta la época del dominio romano, o sea, hasta que nace Jesús de Nazaret en el virginal seno de María Santísima y comienza la nueva etapa del Nuevo Testamento. Para verlo más claro, aquí en nuestra línea del tiempo nos podemos ubicar con este Moisés, nos ha llevado a estar analizando lo que pasó dentro de la historia de la salvación, más o menos en este segmento, lo que pasó desde la alianza en el Sinaí, más o menos por el año 1220, la aparición de Josué como la persona que va a ser el líder con el cual se va a entrar a la tierra prometida y que este Moisés ya no podrá verlo. Posteriormente a esta etapa, no me adelanto, pero sí lo cito, después de esta conquista de Canaán, vendrá la etapa de los jueces y posteriormente a la etapa de los jueces entraremos a la era de la monarquía. Debo decirte que aunque aquí no se cita bien en la línea del tiempo, pero más o menos al parejo de este Josué y de los jueces, va a ir apareciendo con mayor relevancia también la historia de los profetas. Entonces, entre los jueces, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista del manejo geopolítico de la nación naciente, y entre los mensajes que de Yahvé Dios vamos a ir conociendo a través de los profetas, se va a ir eh, abriendo la brecha por la cual va a seguir caminando la historia de la salvación, hasta más o menos por el año 1020, en el cual va a aparecer la etapa de la monarquía. Pero eso, bueno, no me adelanto ahorita, nada más hago referencia a estas apreciaciones. Luego, puedo decirte que con lo que hemos estado avanzando en la lectura de los distintos libros
que integran el Pentateuco, esos 5 primeros libros de la Sagrada Escritura. Es muy interesante ver que para nosotros y para nuestros hermanos mayores, los judíos, compartimos esos 5 libros en una forma muy, muy intensa. Y esto nos habla, pues, de su importancia. Tenemos aquí nosotros que empezamos a ver la historia de Moisés desde el momento en que el Espíritu Santo se manifestó en forma de fuego en la zarza ardiente, y a través de las manifestaciones que nos ha tocado ver en de la salvación, pues vemos poco a poco eh, se va se va manifestando el Espíritu Santo en una manera más clara. Ya comentamos que en lo que es el Éxodo, la presencia del Espíritu Santo a través de la figura de la nube es punto más que importante, y razón por lo cual en el día la nube acompañaba en su peregrinar al pueblo de Israel en su éxodo, y les proporcionaba sombra y un relajamiento necesario para el cuerpo en esas aridez del desierto, y que por las noches esta nube, el fuego que emanaba esa nube, les daba calor para evitar las bajas temperaturas del desierto, y también les proveía de protección. Entonces, esta manifestación del Espíritu Santo va siendo de una manera gradual, eh, al alcance y a la vista de todos los integrantes del pueblo elegido de Israel, el pueblo elegido que por iniciativa divina, yo soy el nombre del único Dios. Yo soy el único Yahvé Dios para ellos, y para nosotros Dios Padre. Tiene presencia en toda la historia de la salvación. Bueno, ya hablamos lo suficiente. Importantes acerca de los otros 4 libros que integran el Pentateuco, para poder cerrar, como debe de ser, el estudio de la historia de la salvación dentro del Pentateuco, dentro de los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura, para lo cual te quiero pedir que me acompañes en esta serie de reflexiones que esta noche nos van a hacer la clase un poco más grata. Para empezar, la expresión de Pentateuco, permítanme un segundo porque no veo aquí. Ok, gracias. Era un mensaje. Gracias. Eh, el libro de Pentateuco, perdón, la colección de libros del Pentateuco, su nombre deriva obviamente de una expresión griega. Penta es 5, y de ahí viene el nombre para nosotros dentro de la Sagrada Escritura de los primeros 5 libros. Dentro del judaísmo, estos 5 libros lo conocen con el nombre de Tanakh, y la expresión de Tanakh significa la ley, o lo que es lo mismo, dentro del judaísmo existe una palabra que le llaman la Torah, Torah, T-O-R-A-H, Torah, que eso es la parte de los 5 primeros libros dentro del gran número de libros
dentro del judaísmo que contiene la Tanakh. Entonces, especifico, Torah es dentro del judaísmo la forma en que se refieren a los 5 primeros libros o como su ley. Y estos 5 primeros libros forman parte integral de su Tanakh, de sus sagradas escrituras. Bueno, dentro de estos 5 libros, por la forma en que se fueron dando los acontecimientos, encontramos una aparente duplicidad de, de comentarios de diferentes momentos dentro de la historia de la salvación. Y esto lo hemos dicho, pero te lo quiero reforzar esta noche, que esto deriva a que los acontecimientos se fueron sucediendo y no se fueron escribiendo de inmediato, sino que fueron pasando de tradiciones orales hasta que llegó el momento en el cual una pluma, un escrito, un escritor inspirado por el Espíritu Santo fue eh, redactando, fue poniendo la historia de lo que todas esas versiones orales y dichos y 20,000 cosas más se fueron amalgamando por escrito. Pero esto, si la historia de Moisés, más o menos eh, en lo que se refiere al Éxodo, estamos hablando del año 1250 al 1210, por esos 40 años, la redacción escrita de estos momentos se fue dando más o menos por el año 750 antes de Cristo y se presume se culminó más o menos por el año 550 para que te ubiques dentro de la dinastía judía. Era la época en que estuvo Josías, el rey Josías, después del regreso de, de Babilonia, cuando fueron al exilio el pueblo judío. Bueno, pues entonces, por esa razón, es natural que algunos fragmentos que vemos en el Éxodo, en determinados momentos los volvamos a encontrar en los restantes 4 libros, en el Levítico, en el de Números, también en el libro de el Deuteronomio y en el libro, permíteme, ya te dije de los números, sí, discúlpame. Números, Deuteronomio, Levítico y ya lo que vimos en el Éxodo. Bueno, y, y ya habíamos hablado también de Levítico como el 4 libro. Pero te quiero dar otro dato interesante que vale la pena conocer. Los libros, los libros que dentro del judaísmo, en la Torah, y los libros que en el Pentateuco, en nuestra Biblia cristiana católica, compartimos, el origen de su descripción data de la forma en que los judíos se referían a ellos. Y esta forma en que se referían a estos libros venía de 2 diferentes costumbres. Una, que podía referirse a la manera en que empezaba el libro sagrado, la primera palabra o las primeras palabras, o, si no era esto, el contenido temático de estos libros. Entonces, por esa razón, es interesante saber que, por ejemplo, dentro del Génesis, perdóname, no te cité hace rato el Génesis en el Pentateuco. El Génesis es el primero de los 5 libros de, del Pentateuco. Dentro del judaísmo, la manera en que se le cita al Génesis es Bereshit, así con esa palabra, Bereshit, y eso significa en el principio.
Entonces, ahorita ya entiendes mejor. Si tú escuchas Bereshit, dices, pues es una forma en que se refieren al principio de la historia del mundo y de la creación del hombre. De ahí viene, de esa palabra Bereshit. Ya para nosotros es el Génesis. Después, el libro del Éxodo, dentro del, déjame ver si tengo aquí apuntado, sí, el libro del Éxodo se conoce dentro del judaísmo como, permítame un segundito, aquí lo tengo apuntado. El libro del, el libro de Números se le llama dentro del judaísmo como Shemot, Shemot, que quiere decir estos son los nombres. ¿Y por qué se cita así? Pues porque el contenido primordial del libro de Números son los censos que dentro de las 12 tribus eh, de lo que viene siendo el pueblo israelita, integraron la comitiva de los que salieron de Egipto. Y obvio, todos ellos tenían nombre. Por esa razón, esta manera de expresarse de Shemot es estos son los nombres. Después, por otra parte, el, el libro del Deuteronomio, que conocemos nosotros como la segunda ley, que también así lo citaban los judíos, lo conocen con el nombre de Devarim con M al final, que quiere decir esta es la ley. Y después tenemos también la palabra, la expresión Guayigra, que esa se refiere al Levítico. Ahora ya teniendo esa idea más o menos de los nombres hebreos, vamos a entrar a citar más o menos el contenido de estos libros. En el libro de Génesis ya lo conocimos perfectamente. En el libro del Éxodo, pues ya vimos que es el peregrinar del pueblo elegido por Dios desde su salida de Egipto hasta que llegan a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Bueno, pues entonces el libro de Levítico es un libro que nos va a hablar de los diferentes rituales, de los sacrificios que se van a observar ya a partir del monte Sinaí en la manera de darle culto a Dios. Sabemos que la condición primordial de Yahvé Dios, de Dios Padre para nosotros, para el pueblo elegido, para hacerlo su pueblo de propiedad particular hasta el fin de los tiempos, demandaba, punto número uno, el reconocer única y exclusivamente a Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, como el único Dios del cual emana toda el poder, la gloria, la misericordia, la protección, la fuente de la vida y la fuente del sostén de todos los hombres. Bueno, pues entonces, a partir del acuerdo que solamente a él se le debe de dar culto, entonces esto nos lleva al momento en el que va a surgir toda la regulación, pudiéramos decir, la regulación de cómo debe de ser ese culto. Hemos hablado de que dentro de la historia de la salvación, que es progresiva, hasta antes de Moisés, la alabanza y la gloria a Dios, la que le pudo dar los patriarcas los patriarcas como Abraham, como Isaac, como Jacob, era un reconocimiento y alabanza a Dios, pero nada más. Lo más que se llegó a hacer es que se edificaban altares que quedaban ahí para la posteridad,
para dar culto, pero no había una forma establecida. Entonces, en el Levítico vamos a ver que se empieza a hacer la regulación de los holocaustos. También vamos a ver que va a surgir la regulación de todo lo que es la, la clase sacerdotal. Déjame ver ahorita, correr una de las láminas para encontrar esto de inspiración, de esto de que estamos hablando. Bueno, pues aquí está. Aquí tienes una imagen más o menos de lo que significaba la vestimenta de los sacerdotes. Entonces, piensa, en el Levítico va a contener la forma en que deben de dar culto a Dios, únicamente a Dios. Recuerda que esto parte del principio de que Dios es celoso y no admite que le tengas tú también devoción o culto a otros dioses, dioses con D minúscula, no dioses con D mayúscula como es Yahvé Dios o Dios Padre para nosotros. Ahora, ¿quiénes van a dar este culto? Ya vimos en la narrativa del Éxodo que va a surgir que dentro de la tribu de Leví y concretamente dentro de esa tribu de Leví, la familia de Aarón va a ser la familia elegida por Yahvé para que a través de ellos dirijan el culto diario hacia él. Y entonces, además de que es una distinción únicamente para esa familia, la familia de Aarón, dentro de la tribu de Leví, va a regularizar la presentación y la preparación de esta clase sacerdotal. Por eso, entre otras cosas, tú vas a ver como en esta imagen que el turbante que tiene el sacerdote, así como su camisola y todo lo que es su vestimenta, estaba confeccionada en lino de la mejor calidad, que tenía varias partes, como la que tú ves aquí, de colores, que esto se le llamaba el efod, y que luego tenía aquí en la parte del pecho un pectoral con 12 diferentes piedras, cada una distinta, y cada una de ellas simbolizaba a una de las tribus de Israel. Esta misma imagen la portaba en las dos sombreras de una manera más discreta, pero ahí estaban. Y esto era una forma de poder decir que el sacerdote, el sumo sacerdote, era el único que podía hacer oración por todo el pueblo de Dios. Por otra parte, otro de los detalles es que en esta parte inferior tenía unas campanillas, unas especies de cascabeles colgantes, para que a su paso el sonido hiciera ver que el sacerdote estaba pasando. Y por otra parte vemos que tenía una diadema de oro, simbolismo de su realeza, de el sacerdote, y que también tenía un cinto, aquí además de esta eh, nudo que se ve del efod, bajo este efod tenía un cinto de oro. Todo esto que te estoy mencionando fue obra que se estuvo desarrollando entre lo que fue la salida de Egipto, que 3 meses después, recordemos, llegaron al monte Sinaí, y que ahí en los siguientes 9 meses va a dedicarse este Moisés a tener una estrecha comunicación con Yahvé Dios, de cómo quería que fuera todo lo que se requería para el culto. Entonces, esto que vemos aquí es únicamente en lo referente a la persona del sacerdote, a esta persona de la familia de Aarón.
dentro de la tribu de Leví. Pero recordemos que también todo lo que es el campamento, pudiéramos decir, judío, en la parte central se encontraba lo que era la tienda del encuentro, así se le conoció, y era todo el contenido que este apartado tenía, desde su delimitación a base de maderas de acacia, que estaban recubiertas de oro y que sobre bases de plata incrustadas en la arena del desierto daban sostén a esta valla, y que después había diferentes elementos, tanto exteriores como es este, que es el altar de los holocaustos, donde todos los días a dos diferentes horas se inmolaba un cordero, eh, todos los días. Y esta fue una de tantas disposiciones perenne, o sea, por siempre, de parte de Yahvé en la forma en que debían de demostrar su culto y adoración solamente a él. Aquí vemos otro elemento que era la pila de purificación, en la cual los sacerdotes tenían que lavarse manos y pies antes de poder entrar al santo lugar, y que este santo lugar tenía dos diferentes grandes secciones. La primera, en donde se encontraban diferentes mesas, altares, uno que era para los inciensos, otro que era para la colocación de los panes de la ofrenda, otro que era también para tener eh, las, ay Dios mío, sí, los inciensos, perdóname, sí, y que también se encontraba ahí junto el, el, la menorá, o sea, ese candil de 7 brazos que era la representación de Dios ahí en su lugar, en donde podía estar a la vista de las personas que acudían a ese santo lugar. Pero después estaba el Santo de los Santos, al cual solamente el sumo sacerdote en turno podía ingresar una vez al año para celebrar dos sacrificios: uno por expiación de sus propias faltas y pecados del sumo sacerdote, y otro en oblación por los pecados del pueblo. Y entonces a ese lugar solamente conocido como el Santo de los Santos, solamente el sumo sacerdote ingresaba. Aquí vemos una representación del fuego que todos los días estaba sobre la nube. Para nosotros ya estudiosos era el Espíritu Santo, y tenía una particularidad muy importante esta nube, porque la nube estaba siempre sobre la tienda del encuentro, concretamente en esta área. Y esa nube manifestaba el deseo divino, el deseo de Yahvé Dios, para que continuaran en el sitio en el que estaban establecidos o que se movieran. ¿Cómo era, pudiéramos decir, este lenguaje de entendimiento entre el pueblo y Dios, Yahvé Dios? Que esa nube, cuando estaba pudiéramos decir, a poca altura sobre el campamento, era señal de que debían de permanecer ahí por el tiempo en que la nube así estuviera. Y cuando se elevaba a una altura prudente, la nube era señal de que debían de desplazarse. Ahora, dices tú, ¿qué pasaba cuando sucedía esto? Cuando había esa nube en alto, señal de que tenían que moverse. Bueno, pues entre otras cosas, Yahvé Dios le mandó también de instrucción a Moisés
de que se elaboraran unas cornetas de plata y diferentes formas de anunciar retirada, de anunciar al ataque cuando había momentos de confrontación, también para avisar con otros toques que había que reunirse alrededor de la tienda del encuentro o de otra forma que había que iniciar la marcha. Bueno, hay tres diferentes aspectos más de este lugar importantes. Uno, lo que tú ves aquí de colores, que eh, eran telones, pudiéramos decir, grandes lienzos confeccionados en lino y algodón finamente torcido, que tenía colores muy particulares, que tenía el color morado, que tenía también el púrpura y el rojo, y que estaban adornados con figuras de hilo de oro. Todo esto hecho por todos los orfebres en esos 9 meses que sucedieron entre que se establecieron en el Sinaí hasta que llegó el segundo aniversario de la Pascua, o sea, hasta celebrar por segunda ocasión la Pascua, de inmolar cada familia un cordero, de manducarlo, o sea, de consumirlo, sin que se le quebrara ningún hueso a este perfecto cordero, y que era la representación de lo que va a quedarse como una costumbre eh, por siempre entre el pueblo elegido de Dios. Esto lo vamos a entender un poquito más. Aquí te estoy poniendo ya, esto no sucedió así en las primeras Pascuas. Esto ya es de tiempos posteriores en que vemos la celebración de ese momento de la Pascua que significa el que hayan dejado de ser prisioneros, de ser esclavos, siervos de el pueblo egipcio, y que bajo el mando de Moisés, secundado por Aarón, su hermano, y bajo las instrucciones de Yahvé, Dios Padre para nosotros, emprendieron ese éxodo. Entonces, desde ese momento, esta costumbre va a quedarse como uno de los sostenes dentro del judaísmo, en que, como tú puedes apreciar aquí, están los hijos y se encuentran también los mayores, el, el padre o el mayor dentro de la familia, que se va a abocar a hablar de que gracias a esa Pascua dejaron de ser ellos esclavos. Y entonces, como un recordatorio de ese episodio de agradecimiento a Dios, desde entonces en todos los hogares judíos se celebra. Es un ritual que no quiero entrar en muchos detalles ahorita, pero que conlleva ya, eh, ya plenamente afinado el 4 copas de vino en diferentes momentos, que lleva también la ingesta de algunas hierbas amargas, de otros panes sin levadura, de otras puré dulces, de algunos frutos propios del desierto, como puede ser, eh, ¿qué te diré? Ay, como se me fue el nombre de dátiles, por ejemplo, que se pueden hacer purés dulces. Entonces, esto está aquí representado más o menos lo que comen, pero lo importante de esto es que además del recordatorio de ese momento, el jefe de la familia lee lo que viene siendo el Jalel, Jalel con H, H-A-L-L-E-L. El Jalel es precisamente un himno que dentro de los salmos
está contemplado desde el Salmo 113 al Salmo 118. Entonces, siempre en las celebraciones pascuales judías se lee el Jalel y también se rememora la salida de Egipto por el brazo poderoso de Yahvé, y esto se consumen los alimentos y cada copa tiene un momento adecuado. El más importante de ellos es la última copa, que le llaman la copa de la bendición, y es en la cual piden la presencia de Yahvé Dios que permanezca por siempre en todos sus hogares. Bueno, eh, te voy a poner aquí otra lámina en que nos recuerde más o menos cómo estaba el campamento eh, en los tiempos del Éxodo. Como tú puedes ver, aquí cada una de las 12 tribus tenía un sitio específico para el cual estar. Recuerda que la población era mucho, muy fuerte, muy grande, que nada más el libro de los números en su primer censo nos habla de una cantidad de más o menos 603,000 varones de edad adulta, más las mujeres y los niños. La suma de todos los que salieron, los que emigraron de Egipto, esa, esa, ese éxodo, con el inicio de ese éxodo. Bueno, pues entonces te estaba refiriendo que en ese libro del Levítico va a tener la normalización en un principio de los Yahvé Dios le manifestó a Moisés lo que quería que se hiciera y que le dotó de particular entrega a los artesanos que viajaban en este éxodo para que por gracia del Espíritu pudieran trabajar perfectamente los materiales que usaban, porque no es nada fácil el pensar que las bases de las columnas eran de plata y que tenían que estar incrustadas, que las columnas eran de madera de acacia forradas de oro, que todo pudiéramos decir, la delimitación de la tienda del encuentro era de textiles en que predominaba el lino, que por otra parte piensa que los telares de la tienda del encuentro pues eran bastante grandes, y que además esta tienda del encuentro tenía dos forros más, uno que cubría con pieles finas de animales teñidas de color rojo, y otra que tenía diferentes protecciones textiles, y que en conjunto propiciaban que el ambiente dentro de la tienda del encuentro y sobre todo en el Santo de los Santos fuera de gran honor y de gran elegancia, de gran boato, porque pues era para dar culto a Dios Padre. Entonces ya dijimos, esto se encuentra regulado en el Levítico. Dentro del Levítico, obviamente, vamos a encontrar, entre otras cosas, las diferentes oblaciones que se podían hacer eh, en el culto a Dios. Entonces tenemos que va a haber sacrificios de comunión, que va a haber sacrificios por el pecado, tanto del sacerdote como del pueblo, que va a haber eh, sacrificios particulares por el pecado a manera privada, a manera personal, que además va a haber otros sacrificios como quien quería consagrarse al nazireato. Ya dijimos que esa palabra nazireato quiere decir una, una tendencia a estar dentro de lo que es lo religioso y lo divino en una manera más fuerte, en una manera más determinada. Entonces, es importante ver eso. Déjame, si alguien tiene un micrófono abierto, por favor, ciérrelo porque nos vicia
la comunicación de todos. En esta imagen del campamento vemos también que está aquí en la parte izquierda representado cuando están en la recolección del maná, que ya vimos que ese maná era una especie de hierbita de semilla que brotaba más o menos como un cilantro, como un perejil, y que después de que lo hervían, lo mezclaban todos los días para su ingesta diaria, y que este maná, Yahvé Dios lo mandaba 6 veces en la semana, con la instrucción de que el día sexto pudieran recolectarlo en manera doble para que al día siguiente, día en que le debían de dar culto a Dios, no tuvieran necesidad de trabajar y dedicarse definitivamente a dar el culto. Este maná solamente ese día conservaba, el día sexto, conservaba sus condiciones para que, sin refrigeración como conocemos nosotros, imagínate bajo el abrasador sol del desierto, pudiera mantenerse en condiciones de ingesta aún al día siguiente. Es importante decirte que en estos 40 años que duró el éxodo, hubo muchísimos momentos de altas defunciones, y uno de esos momentos de altas defunciones fue cuando, después de que Yahvé Dios mandó el maná por un lado, y por otra parte, durante 30 días les estuvo enviando codornices para que también eh, comieran carne. Después de muchas súplicas, quejas y amenazas ante Moisés porque no tenían buena comida según ellos, todos los integrantes del Éxodo, entonces Yahvé Dios les mandó por 30 días, a través de eventos de la naturaleza, la posibilidad de contar con codornices. Esto es porque las codornices vienen del mar Mediterráneo, y en cierta época del año eh, se adentran hacia la zona del desierto, y obvio, al no encontrar condiciones apropiadas, caen, mueren y caen en el suelo, en el desierto. Razón por lo cual, pues para ellos fue un mes completo de estar disfrutando de carne. Bueno, pues este episodio propició más o menos que en esa época murieran poco más de 14,000 glotones dentro del campamento, que no dejaban de comer y de comer codornices, porque las había en abundancia. Pero, pues, todo exceso tiene su castigo, y entonces ese fue uno de los momentos en que se diezmó la población del campamento. Otro lo vimos, fue cuando el pueblo también se quejaba ante Moisés, cuando él habló de que tenían que elegir al sacerdote, al sumo sacerdote, y que para esto iban a poner varas, y que durante la noche iban a invocar a Yahvé, y que al día siguiente una de esas varas les iba a dar la manifestación de que en quién recaía ser el primer sumo sacerdote para el culto. Esto vimos que a fin de cuentas le da esta primacía a Aarón como primer sumo sacerdote, y por lo tanto, dentro del arca de la alianza, dentro del gran cofre de acacia también recubierto de oro, se encontraban dentro de él, en una eterna alabanza, las tablas de la ley, las tablas de el decálogo, las tablas del testimonio, como las conocían bajo ese nombre ellos. Se encontraba también unos residuos de maná, y se encontraba también la vara de Aarón, que la forma en que distinguieron que tenía que ser él el primer sumo sacerdote era porque esta vara retoñó y floreció.
floreció, cosa que las otras varas de todos los postulantes a este puesto no sufrieron cambio alguno. Bueno, pues el comentario surgió porque dentro de las familias israelitas se quejaron de cómo era posible que se llegara a tantas minucias, a tantos detalles para poder decir quién es el que iba a hacer el culto. Bueno, pues a raíz de eso hubo una confrontación de Moisés con todos estos quejosos y dice la Sagrada Escritura que la tierra se los tragó, que todos esos quejosos de repente se abrió el desierto y fueron tragados ellos junto con sus casas y familias y perecieron ahí. Y ahí hablamos de otros miles de gente que pereció en ese momento. Y en otros detalles más, bueno, no vayamos tan lejos, simplemente cuando estaban recién llegados ahí al Sinaí y que Moisés subió por 40 días a recibir las tablas de la ley, a su bajada recordarás que vimos que Aarón permitió que se hiciera un becerro de oro con todos los artefactos de ornato que traían hombres y mujeres, y de ahí surgió la figura de este buey que simbolizaba al Dios que los dirigía. Obviamente recordarás que Moisés monta en cólera por este detalle, que quiebra las tablas de la ley y que destruye a este buey y que lo hace prácticamente polvo, y que después de esto vierte ese polvo de oro sobre aguas que quedaron contaminadas, y obvio, aunque era oro, no podía consumirse para la necesidad diaria de agua. A raíz de esto, vemos que surgió dentro de la tribu de Leví, surgió lo que marcó la vocación de los sacerdotes dentro de la religión judía, porque entonces Moisés enojado les pide que obren justicia en contra de los que hicieron esa aberrante elaboración del buey y de haberle rendido devoción y festejarlo. Y entonces nos habla que de la familia de la tribu de Leví, a espada mataron a más de 3,000 participantes de este momento triste dentro del culto hacia Dios. Bueno, todo esto que te menciono de momentos en que fueron pereciendo integrantes del campamento, te lo voy a resumir en dos ideas. En primer lugar, que dentro de la bondad de Yahvé Dios, de Dios Padre para todos ellos, se vio tan marcada que te voy a dar un detalle que te habla de la providencia divina. ¿Tú te imaginas que de estas personas salieron con un par de sandalias de Egipto y que ese mismo par de sandalias lo trajeron durante todo el éxodo? Estamos hablando de 40 años. Entonces muchos van muriendo, mas sin embargo, de los que salieron de Egipto, con ese mismo par de sandalias permanecieron los 40 años. Por otra parte, dentro de sus vestidos, los que portaban no sufrieron deterioro alguno que ameritara el que se preocuparan, ¿y ahora qué me voy a poner? Digo, claro que sacaron lo que pudieron, pero mi comentario va a que lo que traían puesto no se deterioró en el paso del tiempo. Entonces, estas son señales, si tú quieres, simples, pero que te hablan de la misericordia divina. Entonces, todo esto nos los presentan en el libro del Levítico, entre otras cosas. Después también va a haber la nomenclatura, va a haber la normatividad, perdóname, te repito, de cómo tenían que ser los sacrificios, normas generales en realidad, todo lo que tenían que
observar los sacerdotes. Por esa razón, nada más te comento, por ejemplo, en el capítulo 7 del libro de Levítico, una de sus conclusiones es que esta porción de Aarón y la porción de sus hijos y los manjares que se abrazan en honor de Yahvé, desde el día en que fueron presentados para ejercer el sacerdocio de Yahvé, esto es lo que el día a día presentaban para el culto divino, estaba contenido en la ley del holocausto, en la ley de la oblación, del sacrificio por el pecado, del sacrificio de reparación por las fallas cometidas, del sacrificio de cómo tenía que ser investido y ungido los sacerdotes al servicio de Dios, de Yahvé Dios, y también cómo tenía que ser la transportación de ese campamento, cuando la nube se elevaba en señal de que tenían que partir, estaba perfectamente establecido en el Levítico, en el libro de Levítico, quiénes tenían que desmontar el campamento, quiénes tenían que encargarse de determinados eh, artefactos de este campamento, transportarlos en carretas, quienes tenían por respeto a la investidura de Yahvé que cargar a hombros parte de las columnas y de lo más sagrado dentro de esa tienda del encuentro, quienes tenían que transportar las bases de plata, todo estaba perfectamente regulado en este libro de Levítico. Entonces, pues son muchas cosas por analizar. Obvio, en la parte final del Levítico nos habla de la gravedad de las irregularidades que se podían llegar a cometer y cómo tenían que afrontarse. Por ejemplo, entre otras, había prohibición de la ingesta de bebidas embriagantes dentro de la clase sacerdotal que le daba culto a Yahvé Dios. Había otras regulaciones, por ejemplo, para la manera en que se debía de ofrendar el incienso, razón por la cual en un momento determinado hasta 2 hijos de Aarón van a morir, ya lo vimos, por haber ofrendado incienso en un momento no permitido. Entonces, pues eran demasiadas cosas que se normaban en este Levítico. Impurezas de tipo sexual, por ejemplo, entre otras cosas de esas impurezas estaba perfectamente normatizado que ningún hombre podía vestir ropa de mujer o viceversa, ninguna mujer el vestir prendas masculinas, que no podían tatuarse, por decirte otra normatividad, y muchas otras más. Eran muchísimas normas y muy exprofeso lo que se refería a la ley de santidad. Recordarás que una de las condiciones también en el Sinaí era que además de que era pueblo propiedad de Yahvé Dios, era un pueblo de santos, y al decir un pueblo de santos era que iban a hacer su mejor esfuerzo por ser santos ante Yahvé, ante Dios. Entonces existía esa ley de santidad y había muchas exhortaciones, muchos puntos finos dentro de ese libro de Levítico, tanto lo referente a sacerdotes como a laicos, a los rituales, etcétera. Por ejemplo, déjame darte otra exhortación final dentro del capítulo 22 de este Levítico. Dice: guardad mis mandamientos y cumplidnos, yo Yahvé, no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los israelitas. Yo soy Yahvé, el que os santifica,
el que los ha sacado de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Yahvé. Entonces ahí te das cuenta de todo lo que esto significaba. Había además dentro de la tienda del encuentro, había 7 lámparas que por día y noche ardían, y era, además de la representación de la menorá y de todos los demás artefactos que hemos citado, algo que todos los días, día y noche, tenía que atenderse, las lámparas que había que quemaban aceite eh, especial de oliva con otros ingredientes aromáticos. Y además dentro del libro de Levítico vemos que en un apéndice se agrega los costos monetarios que debía de tener cualquier petición, cualquier sufragio, cualquier diezmo que tenía que darse dentro de los integrantes del, del pueblo elegido de Israel. Bueno, para darte otra idea, más o menos, el libro de los números ya dijimos que se encargó de llevar el control de las personas por cada una de las tribus que emigraron de Egipto. Tiene algunas otras regulaciones más, algunas duplicando leyes de Levítico o de otros libros, pero pues así quedó. Te repito, se escribieron más o menos 500 o 600 años después de los acontecimientos. Habla, por lo tanto, de muchos datos adicionales el libro de números. Pero la esencia, te digo, es el control de todos los integrantes de las 12 tribus que salieron de Egipto y que van rumbo hacia Canaán. Después, el propio libro de Números marca que este episodio del Éxodo tuvo 11 diferentes etapas. Las va citando de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Pero te voy a dar al rato otro dato que llama mucho la atención, además de estos 11 episodios. Por otra parte, dentro del libro de Números, también nos van a citar la queja que en su momento eh, hicieron tanto Aarón como su hermana María, cuando ya lo vimos, cuando este Moisés se unió a una mujer cusita, y el castigo que recibió esta María por haberse quejado, que su cuerpo se llenó de lepra y que tuvo que ser apartada del campamento por 7 días, independientemente de que hubo una súplica muy fuerte de parte de Moisés y de Aarón en favor de María, y Yahvé Dios en misericordia la vuelve a restaurar, pero ahí se ve que como en ese detalle, la ira de Dios fue muy fuerte en todo el tiempo del Éxodo, que ya vimos que así como en la época de este Noé no tuvo eh, compasión en acabar con toda la humanidad a excepción de la familia de Noé, aquí, y que posteriormente, cuando fue Sodoma y Gomorra, y también desapareció únicamente salvándose la familia de Lot, por decir otro ejemplo, vemos que también aquí, en esta época del Éxodo, a pesar de los 600, poco más de 600,000 eh, personas que salieron, a fin de cuentas, los únicos de la generación inicial que van a lograr entrar a la tierra de Canaán va a ser este Caleb y Josué. Son los únicos dos de los más de 600,000 que salieron. Obvio, van a entrar muchísimos, pero estos que van a entrar son los hijos de la generación que salió en un principio de Egipto. Por eso los 40 años duró el éxodo. Después vamos a encontrar en el libro de Números
también otras alusiones a momentos importantes del Éxodo. Pero, repito, la esencia es el censo y el control de los que salieron. Después, ya dentro del libro, dejamos el libro de números también y vamos a hablar un poquito de lo que se refiere a el libro, perdóname, al libro de Deuteronomio. Y esto sí requiere una explicación más profunda, que hoy la vamos a comenzar y la terminaremos en la siguiente clase. Para empezar, el libro del Deuteronomio viene también de la raíz hebrea de nombre Devarim, así se le conoce al Deuteronomio en hebreo, Devarim. Y la palabra del Deuteronomio es de origen griego también, y esto nos habla que viene siendo una segunda ley dentro del judaísmo. ¿Y por qué viene siendo una segunda ley? Ya te había yo hablado de que desde un punto de vista el Deuteronomio comienza con la costumbre hebrea que tienen de que los rabís hacen interpretación de los escritos y los van dando a conocer bajo su óptica, bajo su apreciación, para que el pueblo entienda mejor cómo debe de hacer el culto. Pero en el caso del Deuteronomio, que tiene el nombre de segunda ley, tiene otro ingrediente del por qué surgió este libro. Ya te dije que únicamente Caleb y Josué son los únicos adultos que van a entrar a la tierra de Canaán, ni siquiera Moisés. Bueno, entonces este Moisés, ya llegado el tiempo de próximo a su partida de este mundo, recordemos que Moisés vivió 120 años y más o menos como los últimos 5 o 6 años de su existencia, se dedicó este Moisés a escribir el libro del Deuteronomio. Y la razón de este libro era, permíteme un segundito, perdóname, la razón de ya, la razón de este libro del Deuteronomio era porque este Moisés sabía que los que iban a ingresar a Canaán no conocieron lo que pasó y vivieron los integrantes del pueblo de Israel cuando estuvieron en el Sinaí, cuando poco antes de que recibiera las tablas del Decálogo Moisés, hubo 2 reuniones en las cuales el pueblo en la primera aceptó reconocer a Yahvé Dios únicamente como el único Dios verdadero, y en la segunda de comprometerse a solamente a él darle culto, no a ningún otro Dios de cualquier índole, sin importar si era aéreo, de la tierra, bajo el agua, si era de metal, de madera, lo que fuera, que no le iban a rendir culto. Entonces, este Moisés, en el libro del Deuteronomio, lo va a dividir en 3 discursos. Y dentro de cada uno de esos discursos va a ir recordando aspectos importantes del Éxodo, para que la nueva generación que va a entrar a la tierra de Canaán sepa, conozca la historia de lo que fue el verdadero Éxodo. Entonces, esto, te digo, es importante porque nos presenta otro ángulo del por qué Moisés lo escribió. O sea, no solamente, repito, es por la costumbre de interpretación de lo que sucede, sino por dejar testimonio dentro
de los judíos que van a entrar a la tierra de Canaán. Entonces, por esa razón, repito, lo va a dividir Moisés en tres diferentes discursos. En su primer discurso, Moisés nos va a hablar que esto lo va a escribir estando en la ubicación geográfica de Cades Barnea. Deja ver si de casualidad en el mapita que tenemos pudiéramos encontrar ese lugar de Cades Barnea. Aquí tenemos el Palestina en el Nuevo Testamento. Aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. Aquí por donde está el cursor está el monte Nebo, por aquí puedes ver la palabra de Nebo, que va a ser el lugar en donde Moisés va a morir, que ya en aquel tiempo, a pesar de que le había suplicado a Yahvé que le permitiera el ingreso a la tierra prometida, Yahvé Dios no se lo permitió, y a pesar de que Moisés había hecho sacrificios de expiación por sus pecados, hubo dos trascendentes que marcaron la decisión divina. La primera de estas decisiones, el primer acontecimiento por esta decisión fue el que Moisés reconoce su culpa cuando bajando del monte Sinaí, montado en cólera, Moisés va a destruir las tablas de la ley que el brazo poderoso de Dios, de Yahvé Dios, el dedo de Dios, había puesto en esas tablas pulidas después de 40 días que estuvo Moisés en la cima del monte. Entonces ahí Moisés aceptó su pecado y pidió por un buen tiempo perdón. Se dice que en la segunda ascensión de Moisés, que también fue otros 40 días más, en donde Yahvé le dijo que puliera las otras tablas para que él volviera a grabar Yahvé el decálogo. Se dice que esos 40 días, además de pasarlo en un ayuno prolongado, Moisés la pasó pidiendo perdón por su atrevimiento de haber destruido el trabajo de Yahvé Dios al haber hecho añicos las tablas del testimonio. Bueno, pero esto no fue tanto ahí la misericordia de Dios, se vio actuante, pero lo que no le perdonó Yahvé y se lo dijo a Moisés fue cuando, después de que el pueblo se lamentaba de no tener agua para su consumo, Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, le dio la orden a Moisés y a Aarón que golpeara la roca la gran roca que estaba cercana a ellos, y que de esa roca iba a brotar agua. Pero entonces, no me preguntes por qué, pero Moisés golpea la roca por dos ocasiones, no por una. Ese detalle el propio Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, se lo echa en cara en un momento determinado y le dice que eso fue haber dudado de la voluntad divina, de la orden que le estaba dando, y que eso no iba a tener perdón. Por lo tanto, no iba a tener la oportunidad Moisés de entrar a la tierra prometida. Como un gesto de misericordia, Yahvé Dios le va a permitir, ya estando en el monte Nebo, ahí donde él estuvo escribiendo el Deuteronomio, le va a permitir subir desde la parte superior de este monte y contemplar todo lo que era Canaán, e incluso hasta parte de las tierras del Líbano,
nos podemos imaginar que desde aquí Moisés, por la altura en la que estaba, podía contemplar toda esta latitud, lo que aquí dice Sirio-Fenicia, que eso ampara eh, todo lo que es Canaán y hasta parte del Líbano, aquí fuera del mapa. Pero que todo eso lo contempló este Moisés como como una excepción que Yahvé Dios le permitió. Pero después, en ese mismo monte Nebo, va a morir y a, ahí va a morir este Moisés. Le rindieron más de un mes de culto, bueno, no de culto, perdón, dije una aberración, culto solamente a Yahvé Dios. No, le rindieron, lo lloraron por más de un mes a este Moisés y nadie sabe, con el paso del tiempo, el lugar exacto donde haya quedado el cuerpo inerte de Moisés. Claro, nosotros sabemos cuando fue la transfiguración de Jesús, que está en el cielo, ¿no? Pero su cuerpo mortal nadie sabe en dónde quedó, pero sí fue muy llorado. Bueno, pues en ese monte Nebo, hoy te quiero nada más ubicar que ahí fue el sitio donde Moisés va a hacer el escrito del libro del Deuteronomio. Entonces, ya nos quedamos claros que el libro del Deuteronomio es ante la necesidad de dar a conocer lo que fue el Éxodo, lo que cubrió en todos sus aspectos y en un afán de que conozcas tu historia, Moisés escribe para los judíos que van a ingresar a Canaán. Y por otra parte, eh, va a ser un relato en los cuales se va a abocar mucho Moisés en dos diferentes momentos. Uno que vamos a conocer con el nombre del Código Deuteronómico, en la cual nos va a dar con mucha amplitud de nueva cuenta cómo deben de ser los sacrificios, cómo debe de ser el culto, todo lo que va relacionado a las festividades dentro del pueblo israelita, los días de guardar, cómo debe de ser, entre otros puntos, la celebración de los años jubilares, la celebración de las distintas fiestas, cómo debe de ser la impartición de justicia en todos los niveles, cómo debe de ser las leyes tanto del talión, que es el ojo por ojo y diente por diente, por decir algo, el levirato, que es garantizar la herencia de hijos para una viuda, entre otras cosas, cómo debe de ser las regulaciones ante abusos de adulterios, de expedición de actas de divorcio, cómo debe de ser otros puntos importantes dentro de la reglamentación que deben de observar tanto sacerdotes como levitas y también como además de los levitas, eh, todos los que imparten, los jueces, perdóname, los jueces. Bueno, todo esto es parte de lo que vamos a ver para cerrar lo que es el Deuteronomio en nuestra clase próxima, con la cual vamos a concluir lo que es el Éxodo propiamente y la parte de la historia de Moisés dentro de la historia de la salvación. Entonces, todo esto es muy importante y tiene dos elementos muy importantes este Deuteronomio. Uno, desde su inicio, que va a comenzar con una exhortación que es el Shema Israel, Shema, Shema Israel, que quiere decir, traducido, escucha Israel. Y partiendo de ahí, va a dejar asentado todas las disposiciones de sus tres discursos del Deuteronomio. Y en la parte final, previa a su muerte, vamos a ver también un hermoso pasaje que se llama el Cántico de Moisés, que es un himno
de adoración a Yahvé Dios, el reconocimiento también posterior de las bendiciones que de Dios Padre, Yahvé Dios, emanan y de las maldiciones que también va a llevar el no respetarlo. Entonces, es un rico contenido de este Deuteronomio que te invito a que no te lo pierdas la próxima clase, porque hoy ya el tiempo nos consumió y le agradecemos a Dios Padre su sabiduría que a través de Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo conocemos, porque nos acompañan en todas nuestras sesiones. Y yo te invito a que no dejes de dar constancia de tu presencia y te invito a que, si es posible, te mandé hoy de nueva cuenta publicidad relacionada con el festejo de Pentecostés el próximo sábado en la Universidad Intercontinental. De verdad, si tienes oportunidad, no te lo pierdas. Es una efusión de Espíritu Santo bellísima que todos podemos disfrutar y un momento de comunión entre todos los que estamos estudiando las Sagradas Escrituras, que nos identifica en el mismo barco todos allí juntos. Entonces te invito a que participes y te invito a que tengas una semana grata en unión de toda tu familia. Te pongo el canto de cierre y agradezco tu participación esta noche. Que descanses. Hoy vuelvo a recordar, Señor, que eres mi Padre, eres mi Dios, y se enciende una vez más mi corazón al escuchar tu dulce voz que me llama a trabajar por tu reino para llegar al cielo y vivir en tu amor. Tú conoces cada parte de mi alma y aún así me regalas tu gracia y tu perdón. Aquí estoy, te digo sí, que se cumpla tu palabra en mí. Aquí estoy con lo que soy, a tu viña yo iré y por tu reino trabajaré. Tú conoces